Increíble revelación, millonario transforma la vida de empleada negra amamantando a su bebé. Lucía miró por la pequeña ventana de su hogar, un cuarto que había convertido en refugio. Fuera, la brutal realidad de Guadalajara la esperaba, un mundo de injusticias que la etiquetaba con un nombre, empleada doméstica. Ella sabía que el sol brillaba, que la vida afuera vibraba, pero en su interior solo había un nudo de angustia. Tenía 30 años y el peso de su historia atravesaba su ser como un puñal afilado. Una madre soltera, responsable de Valentina, su pequeña luz en medio de la oscuridad. Mientras preparaba el desayuno, el aroma del café invadía el espacio, pero el placer simple se desvanecía en cada bocanada de preocupación por el futuro. Amaba su hogar pequeño, lleno de recuerdos de su infancia, adornado con fotos de su hija sonriendo, pero cada día que salía para trabajar en la casa de los Vargas, el juicio ajeno la seguía como una sombra pesada. Solo una empleada, murmuraban algunos al verla. Y ese estigma la oprimía como un corsé. Sin embargo, había algo en su interior, una llama de esperanza que nunca se apagaba del todo. Pero hoy, aquel día, todo cambiaría. Mientras limpiaba, la mirada curiosa de Alejandro, el hijo de los Vargas, la atrapó. Era diferente a su familia, su mirada transmitía una empatía que pocos podían entender. «Tienes talento», le dijo un día, observando las piezas de su trabajo. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda, una mezcla de emoción y miedo. Un mundo desconocido se abría ante ella. La idea de abrir un taller de manualidades comenzó a girar dentro de su mente, pero con ello llegaron las dudas, ¿realmente podía? ¿Acaso era solo un sueño inalcanzable? ¿Sería solo una caridad disfrazada de apoyo? Al regresar a casa, Lucía se encontró con una carta antigua entre los papeles de su abuela. Las palabras temblorosas revelaban las luchas de su madre, sacrificios callados por generar una vida mejor. Era un eco del pasado que resonaba profundamente en su interior. ¿Estaba condenada a seguir ese mismo camino, a vivir la vida de otro? La angustia la invadió. Todas las noches había escuchado las historias de su madre, pero la realidad se manifestaba con más fuerza que los recuerdos. Durante el transcurso de esa semana, Alejandro insistió en financiar la exhibición de sus manualidades, una oportunidad única y aterradora. El dilema la abrumaba. Aceptar esa ayuda significaba dejar atrás su orgullo o seguir la tradición del sacrificio. Su mente daba vueltas como un torbellino y no hallaba respuestas. No se trata solo de hacer manualidades, se trata de respetar el sacrificio de mi familia, pensó en voz alta, enfrentando la indecorosa verdad que la atormentaba, un miedo contundente a fracasar, a decepcionar a quienes había amado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia la consumía mientras su conversación con Alejandro se acercaba. Le plantearía sus temores, sus miedos y desconfianzas, pero al mismo tiempo, una chispa de esperanza encendía su corazón. ¿Puede ser realmente un cambio para mejor? Se cuestionaba. Lucía estaba a la orilla de una decisión que podría cambiar su vida, y el eco de su historia familiar la instaba a no dejarse vencer. La lucha iba más allá de su deseo de superación, era una reivindicación de todas aquellas mujeres que, como ella, habían sido borradas de la narrativa. Con la adrenalina palpitando en sus venas, el desafío por su identidad comenzaba a gestarse. La mañana que Lucía decidió confrontar sus dudas, el aire en su hogar parecía más denso de lo habitual. Cada rincón que solía brindarle consuelo ahora se tornaba en un recordatorio de la lucha que enfrentaba.
Se sentó en la mesa, la carta de su abuela enfrente, las palabras en tinta amarillenta pareciendo cobrar vida nuevamente, instándole a liberarse de su pasado. ¿Soy realmente capaz de asumir este riesgo? Se preguntaba mientras acariciaba el papel arrugado. La voz de Alejandro resonaba en su mente, su creencia en su talento como una música persistente que no la dejaba en paz. Pero su voz interior, llena de inseguridades, le decía que no era más que una mujer común y corriente, alguien a quien las expectativas de su mundo habían encadenado. Sin embargo, en ese instante de distensión y reflexión, una chispa de determinación comenzó a nacer. Lucía recordó sus noches sin dormir, cuando las manos cansadas de crear manualidades la acercaban a un mundo donde su esencia verdaderamente contaba. Las creaciones que aparecían de su corazón y las palabras de su madre la seguían empujando a ver más allá de lo que era. Por fin, tomó un lápiz y un papel. Hizo una lista de pasos, investigar costos, buscar un local pequeño, hablar con Alejandro. A medida que escribía, la ansiedad se convertía en energía tangible. El miedo seguía ahí, pero se transformaba en un aliado que la empujaba hacia adelante, más que un freno que la detuviese. Al llegar la tarde, Lucía se encontraba frente a la puerta de la casa de los Vargas, el corazón latiéndole con un ritmo acelerado. Caminó con firmeza hacia la entrada, repitiendo para sí misma que la única manera de fracasar sería no intentar. Golpeó con suavidad, y cuando la puerta se abrió, Alejandro estaba allí, sonriendo. «Hola, Lucía. He estado esperando. ¿Estás lista para hablar del taller?» Esas palabras fueron el detonante que encendió una llama en su interior. En la conversación que siguió, ella expuso sus miedos, pero por primera vez, también mostró su visión. Habló de cómo cada pieza que creaba no solo era un objeto, sino una historia, de lucha, esperanza y resiliencia. Alejandro la escuchó con atención, asintiendo con cada palabra. Para su sorpresa, la empatía en su rostro no mostraba solo apoyo, sino también una genuina admiración por su valentía. Forbart, con un enfoque claro en su objetivo, decidió que no solo quería exhibir sus manualidades, sino que quería que su taller fuese un espacio de creación donde las historias de mujeres como ella fueran celebradas. «Quiero que cada mujer que venga se sienta vista», dijo con firmeza. Esa declaración parecía resonar en el aire. Cuando finalizó la conversación, Alejandro ofreció no solo su apoyo financiero, sino también una red de contactos que podría brindarle visibilidad. Lucía sintió como parte de sus temores se desvanecieron, pero un nuevo desafío se perfilaba en el horizonte, hacer que su sueño no solo existiera, sino que prosperara en un mundo que a menudo menospreciaba su valor. Sin embargo, mientras dejaba la casa de los Vargas, la duda volvió, como una sombra acechante. ¿Seré capaz de sostener este compromiso que he tomado?, se cuestionaba mientras se alejaba. Esa pregunta comenzó a atormentarla, revelando nuevas inseguridades que desafiaban su resolución. Fue en ese momento, cruzando un puente sobre un riachuelo pequeño, donde se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Se enfrentaría a sus propios miedos, a la percepción de los demás y a las tradiciones familiares que la habían limitado. Lucía sabía que el camino hacia la autorrealización no sería fácil, y que era posible que la vida la empujara a una confrontación inminente con su pasado. Y así, con el peso de su decisión, una sensación de anticipación le envolvió. Se aproximaba un momento clave, su viaje apenas comenzaba, pero la tormenta que se avecinaba en su vida iba a ser crucial. Se sentía viva, segura de que estaba un paso más cerca de convertirse en la mujer que siempre había soñado ser. Pero, ¿sería suficiente su preparación para enfrentar lo que estaba por venir? La respuesta se acercaba, y con ella, la verdad de su propia fortaleza. El viento soplaba con fuerza esa mañana, su aliento fresco y decidido parecía respaldar a Lucía mientras se preparaba para dar el siguiente paso en su aventura. El primer día de su taller de manualidades estaba a solo unos días y la mezcla de emoción y nervios llenaba cada rincón de su ser. No podía permitirse fallar, se había comprometido no solo con su sueño,
sino con las mujeres que verían en ese espacio un reflejo de su propia lucha. Mientras organizaba su casa, llenándola de herramientas y materiales, una sensación de determinación la invadía. Está en mis manos cambiar mis circunstancias, pensó. La misma frase resonaba en su interior como un mantra, recordándole que cada decisión que tomara desde ese punto en adelante sería un paso hacia la liberación. Con una lista de tareas en mano, comenzó a planear el evento inaugural. Ideas brotaban en su mente como flores después de la lluvia. Pensó en invitar a mujeres de su comunidad, en crear un ambiente donde la autenticidad fuera la norma. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que una sombra de duda asomara nuevamente. ¿Y si no llegan?, murmuró. ¿Qué pasará si me ven como una fracasada? Se dio cuenta de que, a pesar de su impulso, la ansiedad seguía como un eco persistente en su mente. Decidida a no dejar que la inseguridad interfiriera, se sentó a construir un manifiesto sobre el propósito de su taller. Quería que cada participante sintiera que sus historias eran valiosas, que su voz podía ser escuchada. Sus pensamientos fluyeron con claridad, dejando un rastro de palabras que catapultaron su visión a un plano más realista. Al terminar, miró el documento con asombro. Era una expresión de su verdadero yo, un compendio de sueños que no quería perder de vista. Al día siguiente, se dirigió al local que había encontrado, un pequeño espacio en alquiler que había descrito como el lugar perfecto, a pesar de todas las imperfecciones. Allí se dejaría llevar por su entusiasmo y su firmeza. La primera visita le mostró que había mucho trabajo por hacer. El lugar necesitaba limpieza y algunas reparaciones, pero Lucía sabía que, aunque era una tarea monumental, cada esfuerzo sería un ladrillo en la construcción de su futuro. No puedo permitirme desmayar ante la magnitud de esto, se dijo. Con cada día que pasaba, Lucía se empoderaba más. Se le ocurrió la idea de un círculo de relatos entre mujeres, donde cada una podría compartir su historia antes de crear algo con sus manos. Crear un espacio seguro donde todas pudieran liberarse de cargas y al mismo tiempo, expresar su creatividad. Es un acto de sanación, reflexionó, y a medida que lo pensaba, se sintió cada vez más firme en su decisión. Sin embargo, a medida que su fecha de apertura se acercaba, la presión aumentaba. Visualizaba a su familia, cuyo escepticismo pesaba como una losa. ¿Y si ellos fracasan, cómo creen que lo haré yo?, pensaba con angustia. Esa pregunta se convertía en un mantra oscuro que peligrosamente oscurecía sus avances. Sin embargo, en el fondo de su mente, la voz alentadora de Alejandro surgía de nuevo: el fracaso es solo un peldaño en la escalera del éxito. En uno de esos días críticos, cuando la ansiedad era casi palpable, Lucía decidió someterse a un ejercicio de reflexión. Se sentó frente a su espejo y miró su propio reflejo, en un intento de conectar y desarmar esas voces internas que la juzgaban. Soy más que mi miedo, se propuso. Con decisión, comenzaría a escribir una carta para sí misma, prometiendo estar presente, dejar que su vulnerabilidad estuviera al servicio de su fortaleza. Al finalizar la carta, sentía una mezcla de alivio y liberación. Comprendía que estaba en una encrucijada crucial. Su situación no se resumía solo a abrir o no abrir el taller. Era una prueba de su compromiso con su propia voz. Justo cuando parecía haber alcanzado un nuevo nivel de claridad y resolución, un mensaje de texto de Alejandro iluminó su pantalla. Urgente. Debo hablar contigo. Tengo información que podría cambiarlo todo. El corazón de Lucía comenzó a latir rápidamente. ¿Qué podría querer decir? Su intriga creció. Sabía que había algo más en juego y que pronto se enfrentarían a una verdad reveladora que podría cambiar el rumbo de su camino. ¿Sería un apoyo adicional o una complicación inesperada? Sin duda, el viaje de Lucía estaba a punto de dar un giro dramático, y la incertidumbre le provocaba una mezcla de emoción y temor. Mientras el sol comenzaba a ocultarse tras las nubes, Lucía se sentó a escuchar la llamada de Alejandro. Su voz, aunque familiar, tenía una chispa de urgencia que la tomó por sorpresa. Lucía,
tengo algo que contarte que podría cambiar todo, dijo. Esa frase, tan llena de promesas, despertó en ella un mar de emociones caóticas. La mezcla de esperanza y miedo se entrelazaba, generando una tensión palpable. ¿Qué sucede?, preguntó, intentando mantener un tono sereno. Alejandro le habló de una oportunidad inesperada. Un conocido suyo estaba buscando a alguien para gestionar un pequeño taller de manualidades para un grupo de emprendedores. Un taller financiado, en un lugar más amplio y mejor equipado. Lucía escuchaba con atención, pero a cada paso que su mente daba para acoger esa posibilidad, una voz interna emergía, cuestionando su valía. ¿Eres realmente capaz de manejar algo así?, se inquirió. La conversación se tornó hacia el impacto que podría tener esa experiencia en su vida. Alejandro le mencionó los círculos de relatos, haciendo eco de su idea inicial. Sin embargo, mientras más escuchaba, la ansiedad retornaba. Si bien esa posibilidad parecía un regalo del universo, también representaba un nuevo nivel de exposición y riesgo. ¿Qué pasaría si fracasas de nuevo?, resonaba su temor. Al terminar la llamada, Lucía se sintió atravesada por la turbulenta marejada de emociones. Por un lado, la idea de un taller más grande significaba más alcance, más impacto, pero por otro, también lo veía como un potencial desastre en caso de que las cosas no salieran como esperaba. La duda se hizo más fuerte. ¿Debo abandonar mi idea original?, se preguntó en voz baja. Decidida a no dejar que la incertidumbre gobernara su mente, Lucía decidió hacer un ejercicio de enfoque. Se sentó en su espacio de trabajo y escribía en un cuaderno las ventajas y desventajas de aceptar esta nueva oportunidad. Al colocar la pluma sobre el papel, cada palabra era un ladrillo que comenzó a construir seguridad en su pensamiento. Las ventajas eran abrumadoras: más recursos, una mayor capacidad de enseñanza, un impacto ampliado. Pero al lado, recogía la carga de la expectativa, el miedo al rechazo, el sufrimiento de esa voz internalizada que señalaba sus fracasos pasados. Con cada palabra escrita, el miedo comenzaba a desvanecerse lentamente. Se dio cuenta de que ya había comenzado a cambiar. El hecho de enfrentar sus miedos era en sí mismo un acto de valentía. Está en mis manos cambiar mis circunstancias, se recordó como un mantra renovado. Reflexionó en cómo su viaje personal había influenciado a quienes la rodeaban y la forma en que su voz estaba tomando forma. Sin embargo, la pequeña luz de fortaleza encontró su sombra nuevamente cuando pensó en su familia. Sabía que su nuevo camino no sería solo una cuestión profesional, su decisión impactaría la forma en que su familia la percibiría. Pasar del escepticismo al apoyo total parecería una tarea monumental. No quiero ser un motivo de decepción, pensó. La noche caía mientras sus pensamientos luchaban por darle respuestas a sus turbulentas emociones. Finalmente decidió que lo más sensato sería hablar con su familia sobre esta oportunidad. Para fortalecerse, programó una reunión familiar y, durante esas conversaciones que se acercaban, planeaba afilar su argumentación, esperando captar su interés y participación. A medida que la fecha de apertura se acercaba, sintió que estaba ante un nuevo desafío, pero también ante una nueva versión de sí misma. La incertidumbre estuvo siempre presente, pero en lugar de paralizarla, se convertiría en un motor que la impulsaría a actuar. Iba a contar su historia, a compartir su visión y dejar que quienes la rodeaban decidieran si querían estar a su lado en este nuevo viaje. Justo al cerrar su cuaderno con decisiones definitivas, un nuevo mensaje de texto apareció en su pantalla. Era de su madre: hablemos, necesito saber más sobre lo que estás planeando. La incertidumbre retornó con fuerza, pero también una chispa de esperanza. ¿Podría este ser el momento en que su familia finalmente entendiera y apoyara su anhelo? Mientras un escalofrío le recorría la espalda, Lucía se dio cuenta de que estaba al borde de una revelación que no solo cambiaría su vida, sino que también podría transformar las relaciones que había dado por sentadas. Se sintió renovada por esta posibilidad, y al mismo tiempo resignada al desafío que se avecinaba.
Todo estaba por decidirse, y la próxima conversación llevaría consigo el peso de su futuro. ¿Sería este el momento en que finalmente encontraría el respaldo que tanto necesitaba? Lucía respiró profundamente al entrar en la sala donde se llevaría a cabo la reunión familiar. Había ensayado su discurso una y otra vez, pero ahora que estaba frente a su familia, las palabras parecían desvanecerse. La tensión en el aire era palpable. Cada uno de sus familiares se había sentado con miradas curiosas, listas para escuchar lo que tenía que decir. Gracias por venir, comenzó, buscando en sus ojos el apoyo que tanto anhelaba. Quiero compartir algo importante que puede abrir nuevas puertas para todos nosotros. A medida que le contaba sobre el taller, su voz iba ganando fuerza. Las ventajas que había escrito se convertían en frases audaces que resonaban con la pasión que la había acompañado en sus momentos de duda. Habló sobre las oportunidades, el impacto en la comunidad emprendedora y cómo su experiencia podría ayudar a otros a encontrar su camino. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que sus familiares comenzaran a interrogarla. Su padre, con ese tono crítico que siempre usaba, fue el primero, ¿y si las cosas no salen bien? No creo que sea el momento adecuado para aventuras. Es mejor aferrarse a lo seguro. Aquel comentario la golpeó como una ola fría. Lucía sintió que su confianza titubeaba, pero en lugar de dejarse hundir, decidió que debía enfrentarse a ello. Pero, papá, ¿qué es la vida sin riesgos? Si nunca intento, jamás sabré lo que soy capaz de lograr. Las palabras salieron de su boca como una declaración, una defensa a su derecho de seguir su sueño. Su madre, más comprensiva, intervino: Lucía, solo queremos protegerte. Has tenido experiencias difíciles. ¿No sería mejor empezar en algo más pequeño antes de asumir un compromiso tan grande? Aquí, la voz de la necesidad de aprobación resurgió en Lucía, queriendo apaciguar a su madre y demostrar que había crecido. Entiendo su preocupación, realmente lo hago. Pero este desafío es lo que siento que me impulsa y deseo demostrar que puedo aprender y adaptarme. Esto no solo se trata de mí. La posibilidad de impactar a otros es lo que me motiva. Ella misma se sorprendió de su resolución. Las palabras estaban fluyendo con una claridad que no había anticipado. Las preguntas continuaron, cada una más pesada que la anterior, y en cada una, Lucía percibía la lucha interna de sus familiares entre el amor y el miedo, el apoyo y la duda. Era un campo de batalla emocional, y ella se sintió en medio de una prueba de su propia valía. Cuando la conversación se desvió hacia las expectativas de la familia y el escepticismo acumulado durante los años, Lucía sintió que su determinación se transformaba en algo más profundo. No se trata solo de mí, reafirmó. Al aceptar esta oportunidad, estoy eligiendo el camino del crecimiento. Quiero inspirar a quienes están cerca de mí a creer que también pueden perseguir sus sueños. Si no lo hago, nunca sabrán que hay más allá de lo que se les ha enseñado. Al terminar la conversación, aunque sus familiares no estaban completamente convencidos, Lucía percibió un ligero cambio en el ambiente. Había transmitido su pasión y, aunque quedaron dudas, vio destellos de comprensión en sus miradas. En ese momento, se dio cuenta de que había dado un paso hacia la creación de una nueva narrativa en su vida, una donde su voz ya no sería solo un eco de lo que otros esperaban de ella. Esa noche, mientras la luz se desvanecía en su habitación, Lucía recibió un mensaje en su teléfono. Era un correo del equipo organizador del taller. Necesitaban que se uniera a una videoconferencia urgente con el director del proyecto. La adrenalina subió por su cuerpo al imaginar la conversación que tendría lugar. Era una oportunidad de mostrar su valía, de demostrar que estaba lista para enfrentar cualquier desafío. ¿Estaba realmente preparada para dar este paso? Esa pregunta ahora le causaba una mezcla de ansiedad y emoción. La posibilidad de que todo cambiara una vez más estaba a solo un clic de distancia, y frente a ella se extendía un camino que podría redefinir no solo su futuro, sino también la percepción de su familia sobre lo que podía lograr. El instante había llegado.
despertaría su potencial o se enfrentaría a un nuevo fracaso. Sin embargo, Lucía sabía que cada decisión conllevaba riesgos y estaba decidida a abrazar la incertidumbre. Su historia estaba a punto de tomar un giro inesperado. Lucía miró su reloj, la hora de la videoconferencia se acercaba rápidamente. Sentía cómo su corazón latía al compás de su ansiedad, la adrenalina chisporroteaba en sus venas y cada respiro se sentía más profundo y a la vez más corto. Era una prueba de fuego, un momento en el que cada segundo contaba, cada palabra podría significar el inicio de algo grande. Se instaló frente a su computadora, ajustando los cables y asegurándose de que todo estuviera en su lugar. Tomó un sorbo de agua, pero el líquido se sintió atrapado en su garganta. Era el momento de ser clara, decisiva. Tenía que demostrar que no solo soñaba en grande, sino que estaba dispuesta a hacer que esos sueños se hicieran realidad. La pantalla se iluminó. La cara del director del proyecto apareció, serena y profesional, pero Lucía pudo notar cierta curiosidad en sus ojos. El diálogo comenzó con intercambios de cortesías, pero pronto la conversación tocó el núcleo, su propuesta. Al explicar su visión sobre cómo quería contribuir al taller, su voz se fue fortaleciendo, incluso notó que sus manos se movían con la pasión que sentía. Sin embargo, cada pregunta que él hacía era un puñal que buscaba atravesar su confianza. ¿Qué te hace pensar que eres la persona adecuada para liderar esta iniciativa? La pregunta resonó en su mente. Había trabajado tantas horas para construir su propia narrativa, ¿por qué aquellos cuestionamientos la desnudaban de nuevo ante el espejo de sus inseguridades? Lucía tomó aire y se dio cuenta de que estaba, en efecto, enfrentando una parte de sí misma tan bien conocida. Mi experiencia personal, comenzó, me ha enseñado que el crecimiento no solo se encuentra en los éxitos, sino también en los fracasos. He recorrido un camino que me ha permitido aprender y creo que eso es exactamente lo que puedo ofrecer. La mirada del director cambió, estaba interesado, pero no convencido. Aumentó la presión y Lucía sintió que la balanza podía inclinarse en cualquier dirección. Le recordó a su padre y a su madre, a sus miedos, a sus dudas. Pero entonces apareció un pensamiento revelador: si no empiezo ahora, ¿cuándo? Mientras se enfrentaba a ese dilema, su voz se tornó más firme. Quiero que este taller no sea solo una serie de talleres, quiero que sea un espacio donde las personas se sientan escuchadas y empoderadas a explorar su potencial. Cada palabra tenía un peso nuevo. El director dejó caer su silencio reflexivo, y en él, Lucía pudo ver una chispa de reconocimiento. Había logrado tocar la fibra sensible de su interlocutor, y eso fue lo que la hizo avanzar. Pero la verdadera batalla estaba solo comenzando. Sabía que no podía quedarse ahí, que tenía que formular una especie de propuesta concreta que a la vez retara sus capacidades. Entonces, mientras esbozaba ideas, una revelación sacudió su interior: el poder de la vulnerabilidad. Había reprimido tanto el miedo a fracasar que había olvidado que la autenticidad podía ser su mejor aliada. Levantó la vista y la miró directamente. Soy humana, y eso es lo que hace que esta propuesta sea genuina. No solo quiero enseñar, quiero crecer junto a quienes participen. Mi camino podría ser el de muchos, y mi historia, si se me permite compartirla, podría ser el destello que ilumine a otros. La energía en la sala virtual cambió de nuevo. El director intercambió miradas con sus asistentes y pareció sopesar sus palabras. Lucía se dio cuenta de que había encendido algo en ellos, un nuevo enfoque hacia su propuesta. No se trataba solo de habilidades técnicas, sino de una conexión emocional genuina que podría llevar a una experiencia transformadora. Con su corazón latiendo con fuerza, esperó la respuesta, sabiendo que este podría ser el momento que transformaría su vida. Pero el director hizo una pausa, y en un giro inesperado, sus siguientes palabras la tomaron por sorpresa: hay algo en tu propuesta que verdaderamente resuena conmigo. Pero necesito que brilles un poco más en tu presentación. Desorientada, Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Necesitaba más,
tenía que ser extraordinaria en un camino lleno de incertidumbre y autocrítica. ¿Podía realmente presentar su propuesta con aún más transparencia y autenticidad? La llamada concluyó y la pantalla se cerró, dejándola rodeada de un silencio abrumador. Un mar de preguntas fluyó en su mente, la lucha interna entre el deseo de acabar con lo que ya había comenzado y la urgencia de crecer ante la nueva exigencia. Había un camino adelante, pero el reto que le esperaba podría ser aún más desafiante que el que había enfrentado hasta ahora. ¿Estás lista para desnudarte ante ti misma? Se preguntó en voz alta, sintiendo cómo ese eco reverberaba en las paredes. Con determinación jamás antes vista, Lucía se sentó, lista para leer cada palabra de su propuesta y transformarla en una 31 fuerza que no solo demostrara quién era, sino también por qué valía la pena el riesgo. Porque el verdadero descubrimiento estaba a punto de desenmascararse, del mismo modo en que ella se estaba descubriendo nuevamente. El cambio, entonces, era inminente. Lucía se quedó mirando la pantalla oscura, sintiendo el peso de la incertidumbre en su pecho. La videoconferencia había sido un momento clave, pero ahora se encontraba de nuevo sola, sin el respaldo inmediato de los rostros que habían escuchado sus palabras. La necesidad de sobresalir, de brillar más, la llenó de una mezcla de miedo y emoción. Tomó un instante para respirar, para recalibrar su energía. La propuesta que había presentado no era solo una presentación, era un reflejo de su propia vida, un compendio de fracasos y aprendizajes que la habían llevado hasta aquí. Pero, ¿era suficiente? Decidió que debía ir más allá de las palabras, necesitaba infundir su propuesta con su esencia, con la autenticidad que le había permitido abrirse en la llamada. Comenzó a escribir, cada letra impregnada de una visión que ya no podía ignorar. Su mente navegó por los recuerdos de su infancia y la lucha por hacerse un espacio en un mundo que a menudo le había cerrado puertas. Se dio cuenta de que el miedo a la vulnerabilidad debía transformarse en su mayor fortaleza. Por fin entendía que su historia no era solo un lastre que arrastrar, sino un vehículo para conectar con otros. Al redactar la presentación, se sintió cada vez más fuerte. Las ideas fluían a la par de su respiración, cada frase construyendo un puente directo hacia el corazón de los que la escucharían. Se sumergió en cada punto, cada anhelo. Tenía que dejar claro que no buscaba ser solo una líder, deseaba ser una compañera en el viaje del crecimiento personal. La noche avanzaba y, a medida que las palabras tomaban forma, se preguntaba cuánto de su historia estaba dispuesta a compartir. Mirarse al espejo siempre había sido un desafío, pero este era un momento que exigía honrar su propia narrativa. Con cada párrafo, revivía sus victorias y derrotas, reconectándose con la esencia que había a menudo relegado detrás de corazas de autoexigencia. Finalizó su propuesta rodeada de hojas escritas a mano, despejando un espacio de su mente que había estado congestionado de dudas. Era hora de revisar y editar. Cada revisión se convirtió en una danza, ganaba confianza, cada enmienda era como desterrar un demonio interno. Y sin embargo, al mismo tiempo, una sombra de ansiedad permanecía latente, si aquello que había creado no impactaba, si no resonaba como deseaba. Cuando llegó el momento de enviar la propuesta, su pulseo se aceleró. Presionó, enviar, y se sintió como si abriera la puerta de una habitación oscura sin saber lo que encontraría al otro lado. Pensó en la unión de todas sus experiencias y en cómo éstas podían inspirar a otros a redescubrirse. Fue entonces que decidió preparar algo adicional, su propio video. Quería presentarse tal como era, sin filtros ni adornos. Apoyaría su propuesta en un auténtico testimonio visual, permitiendo que su esencia se expresara en cada palabra y gesto. Sin embargo, tras esa resolución, surgió otro dilema, el miedo a la exposición sentimental, el temor a que detrás de su sinceridad pudiera haber críticas que la lastimaran. Aún así, la determinación tomó el control. La vulnerabilidad podría ser el canal perfecto para conectar con el público. Mientras se grababa, sintió una mezcla abrumadora de emociones. Era como si en cada frase, en cada mirada, se estuviera desnudando frente no solo a los demás, sino a sí misma.
Luego de grabar y editar su video, el tiempo parecía un enemigo cada vez más inmediato. Sabía que debía compartirlo en las redes antes de la segunda presentación. Pero su pulso se aceleró cuando el reloj marcó la hora. Era el momento de enfrentar sus miedos nuevamente. Justo cuando pensaba en lo que podría decir si no recibía la respuesta esperada, un mensaje emergió en su bandeja de entrada: hablemos de nuevo. ¿Qué aquí en sus manos definiría su futuro inmediato? La ansiedad la invadió, pero también la determinación. Era hora de prepararse. El verdadero desafío, parecía insinuar el universo, apenas comenzaba. El sonido del mensaje la sacó de su ensimismamiento. A través de la pantalla, cada palabra y cada señal eran como un eco de posibilidades. Lucía no podía ignorar el poder que residía en esa invitación, una segunda oportunidad para sumar su voz y su historia a una conversación que podría convertirse en un punto de inflexión en su vida. Con el corazón latiendo con fuerza, Lucía comenzó a formular un plan. Su mente era una maratón de ideas. No podía presentarse sin un enfoque sólido. Este encuentro no era solo sobre ella o su proyecto, era la oportunidad de demostrar cómo su visión se interrelacionaba con la realidad de otros. ¿Cómo aprovecharía su historia para resonar no solo con su audiencia, sino con esos colegas de la videoconferencia? Se dirigió a su rincón de creación, donde la calma reinaba y la luz de la mañana comenzaba a transformar la habitación. Tomó una hoja en blanco y un bolígrafo. Ya no se trataba de una presentación típica, se proponía construir un relato que capturara la esencia misma de su jornada. Era momento de mostrar la fuerza que nacía de su vulnerabilidad. Comenzó a anotar, fluyendo a través de sus pensamientos. Su infancia, marcada por luchas, se convirtió en el hilo narrativo que tejía cada palabra. Pasó horas desmenuzando sus experiencias, buscando puntos de conexión que hicieran palpables sus desafíos. ¿Cómo había aprendido a sobreponerse a un mundo que, muchas veces, la subestimó? Mientras estructuraba su discurso, fue consciente de que cada frase requería sinceridad. Lucía decidió compartir no solo su éxito, sino también sus momentos de flaqueza. El camino para llegar aquí no había sido lineal, y esa oscilación entre el fracaso y el éxito era lo que realmente podría generar una impresión duradera. Cuando finalmente se sintió satisfecha con el contenido, pasó a ensayar su entrega. Practicó frente al espejo, sintiendo cada emoción, cada rayo de autenticidad que emanaba al pronunciar sus palabras. Lo que antes le había producido temor ahora se transformaba en empoderamiento. Se dio cuenta de que este ejercicio no solo fortalecía su presentación, también le ayudaba a deshacerse de inseguridades que había asumido como parte de su identidad. El día de la llamada se acercaba, y el juego interno de ansiedad y confianza se intensificaba a cada hora que pasaba. Lucía resistía la tentación de buscar opiniones externas, de distraerse en redes sociales o caer en la comparación destructiva. Sabía que se trataba solo de ella, de su voz y de lo que veía en su propio reflejo. Finalmente, en la antesala de la reunión, detuvo su mente y se preguntó qué pasaría si todo no saliera como había planeado. La respuesta fue reveladora: no podría dejar que ese miedo dictara su actuación. Tras largos minutos de respiración consciente, se sintió lista. La verdadera esencia de su mensaje no dependía del resultado, sino de la valentía de compartir su historia. Cuando el reloj marcó la hora, el desafío latente se convirtió en una invitación a crecer. Lucía se sentó frente a la computadora, sonrió para sí misma y pulsó el botón de unirse a la reunión. Pero en el primer instante, justo cuando se presentó ante el grupo, notó en su rostro algo inesperado, un familiar conocido entre la audiencia. Su corazón se detuvo, ese encuentro podría cambiarlo todo. ¿Quién era? ¿Qué significaba su presencia ahí? Con el rostro encendido por una mezcla de calidez y desconcierto, Lucía comprendió que esta reunión prometía mucho más de lo que había imaginado. Lucía respiró hondo, intentando canalizar la mezcla de emociones que la invadía. La figura familiar en la pantalla era Eloy, un antiguo compañero de su primer trabajo, a quien había perdido de vista durante años.
Su presencia en esta videoconferencia no solo la sorprendió, sino que también desató una serie de recuerdos y emociones que había creído congeladas en el pasado. Cuando Eloy comenzó a hablar, Lucía sintió una conexión profunda con su voz, familiar y a la vez distante. Compartía ideas sobre innovación y resiliencia, conceptos que le resonaban. De repente, la lucha interna de Lucía se intensificó. No podía evitar cuestionarse si Eloy recordaba quién era ella y el camino que había recorrido. Sintió la urgencia de demostrar que, a pesar de las dudas, había evolucionado, que cada lágrima y risa había sido un ladrillo en la construcción de su identidad. Mientras los demás participantes contribuían a la conversación, Lucía se concentró en el momento presente. Era su turno de presentar y sabía que la autenticidad debía ser su guía. A medida que sus palabras comenzaban a fluir, Lucía se sintió como un atleta en la línea de partida. La duda había sido eliminada, cada palabra era una declaración de lo que había aprendido, de las barreras que había atravesado. Narró cómo, a través de su infancia, la adversidad había sido un maestro exigente. Describió la necesidad de construir su propia voz en un mundo que a menudo trataba de silenciarla. Eloy la escuchaba atentamente, y esto le dio fuerza. Si él podía estar ahí, quizás había otras personas dispuestas a escuchar su historia, su verdad. En un momento de vulnerabilidad, decidió compartir una experiencia personal que nunca antes había revelado en un ambiente profesional. Habló sobre la vez que sintió que había fallado a sus sueños y cómo esa caída había sido el impulso para levantarse con mayor determinación. Al compartir su fragilidad, Lucía notó un cambio en la dinámica de la sala, las miradas se afianzaron en ella, y el silencio era un reconocimiento colectivo de su lucha. En ese instante, se dio cuenta de la poderosa capacidad de la vulnerabilidad, un rasgo que la humanizaba y la unía con los demás en la sala. Al concluir su presentación, se sintió catártica. Había expuesto no solo sus logros, sino también el viaje que había emprendido para llegar hasta allí. Sabía que había tocado las fibras de quienes la escuchaban, incluida la de Eloy, y eso la llenó de un nuevo sentido de propósito. Sin embargo, cuando todo terminó y los participantes comenzaron a comentar, hubo una intervención inesperada. Eloy tomó la palabra con una intensidad que atrajo la atención de todos y reveló un secreto que sacudió la sala. Había estado trabajando en un proyecto que buscaba empoderar a mujeres de antecedentes como el de Lucía a través de una iniciativa de desarrollo profesional. Su mirada fija en ella mientras hablaba hizo que el corazón de Lucía latiera más rápido. ¿Podría realmente ser parte de algo tan transformador? Antes de que pudiera procesar completamente el impacto de sus palabras, Eloy finalizó preguntándole si le gustaría explorar esa oportunidad. La pregunta, sencilla pero poderosa, la llevó a un nuevo umbral de decisiones potenciales. Lucía se sintió atrapada entre la posibilidad y el miedo, entre la ilusión de lo que podría ser y la realidad de lo que había vivido. La vida de Lucía podría cambiar de rumbo, pero a un costo. Cerró la reunión sintiéndose más fuerte, pero también cuestionando su próximo paso. ¿Estaba dispuesta a dar ese salto hacia lo desconocido para perseguir sus sueños? Una decisión crucial se aproximaba, y con ella, la promesa de un nuevo comienzo. Mientras la pantalla se apagaba, Lucía sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Sin embargo, en su interior, una llama nueva ardía, dispuesta a iluminar el camino hacia lo que podría ser. ¿Podría equilibrar sus aspiraciones con las realidades de su vida? Una pregunta que no la abandonaría. Lucía despertó una mañana con el corazón rebosante de emoción. La oportunidad con Eloy había sido como una bocanada de aire fresco, y las posibilidades se desplegaban ante ella con claridad renovada. Había pasado la noche reflexionando sobre su futuro y cómo encajaba en la narrativa que había comenzado a crear. La determinación la impulsaba a avanzar, y por primera vez, la alineación entre sus sueños y su realidad parecía palpable. Los días se convirtieron en una serie de pasos encaminados hacia su nuevo destino.
Lucía dedicó horas a investigar el proyecto que Eloy había mencionado, su mente ferviente con ideas sobre cómo podía sumar su experiencia y su pasión al esfuerzo por empoderar a otras mujeres. La emoción no la dejó, y cuando se sentó a escribir su carta de aceptación para la colaboración, los pensamientos fluyeron con una claridad que jamás había experimentado. Este camino no es solo mío, se dijo, está construido sobre la base de quienes me han inspirado. A medida que sus palabras tomaban forma, comenzó a visualizar el impacto que podría tener, no solo en su vida, sino en las vidas de otras mujeres que, como ella, habían enfrentado adversidades. Este momento era una transformación radical. Cuando finalmente presionó enviar, un peso se aligeró de sus hombros, había tomado la decisión correcta. Durante las semanas siguientes, trabajó incansablemente para prepararse, sumergiéndose en conversaciones con Eloy y su equipo, aportando ideas sobre los talleres y el enfoque que quería implementar. Su conversión de una empleada doméstica a facilitadora de talleres nunca había parecido un sueño tan realizable. Lucía se sintió viva, en su elemento, al compartir su experiencia y su conocimiento. El día del primer taller, el espacio estaba lleno de mujeres de diversos orígenes, cada una con historias de superación similares. Un círculo de relatos, como ella había soñado, comenzó a formarse. Lucía fue la primera en hablar, su voz resonando con la fuerza de años de lucha y el coraje de aceptar su vulnerabilidad. Compartió sus propios fracasos, sus dudas y, sobre todo, su viaje hacia el empoderamiento. Cada palabra era como un hilo que tejía conexiones entre las participantes. Las mujeres respondieron con risas, lágrimas y relatos de sus propias batallas, y Lucía las guió en un ejercicio de creatividad. Juntas, comenzaron a construir no solo manualidades, sino también la confianza y la fe en sí mismas que habían estado petrificadas por el miedo. Fue un eco de sanación, donde el ambiente estaba cargado de empatía y apoyo mutuo. Al finalizar el taller, Lucía se sentó en un rincón, observando cómo las mujeres compartían sus creaciones y sus historias. Se sintió colmada de felicidad y con un sentido de logro que la envolvía. Había creado un espacio donde la autenticidad era celebrada, donde las historias de lucha no eran solo recordadas, sino transformadas en una fuerza impulsora para el cambio. En ese instante, Lucía comprendió que había superado su propio juicio interno. Se había demostrado a sí misma que no solo podía actuar en su vida, sino que podía ser un faro de luz para otras. La satisfacción de ver a esas mujeres redescubriendo su fortaleza fue el verdadero triunfo que había buscado toda su vida. Días después, mientras preparaba su próxima sesión, recibió un mensaje de Alejandro. Me he enterado del éxito de tus talleres. Estoy impresionado. ¿Podríamos hablar de expandir esta idea? La auténtica realización de su sueño estaba en marcha. Lucía sonrió, sintiendo cómo su historia se transformaba en un legado. Finalmente, Lucía se dio cuenta de que había dejado de ser solo una empleada. Se había convertido en una mujer fuerte, liderando no solo su propio destino, sino también el de muchas otras. Aquel camino de transformación personal no solo la liberaba a ella, sino que también creaba nuevas oportunidades en su comunidad. En ese momento de reflexión, se sintió en paz con su pasado, agradecida por las luchas que la condujeron a esta realización. Había logrado lo inimaginable, y lo mejor de todo, sabía que estaba solo al principio de su viaje hacia un futuro brillante y lleno de posibilidades. Es el momento de tomar acción. Si están disfrutando las historias de superación personal, necesitan suscribirse ahora. No se pierdan lo que está por venir. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyarnos en esta travesía. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más.